Mi madrastra no me quería en las fotos de la boda por mis cicatrices. Le conté todo a mi papá y él canceló la boda. Meses después, su hija me contacta con revelaciones impactantes sobre el pasado de mi madrastra. Yo, una chica de 17 años, siempre he tenido una relación tensa con mi madrastra Kale, de 34 años, desde que comenzó a salir con mi papá, de 42, hace 3 años. Para entender bien el contexto, necesito retroceder un poco. Mi mamá falleció cuando yo tenía 8 años debido al cáncer. Fue una batalla larga y dolorosa que afectó a toda nuestra familia. Recuerdo pasar muchas noches en las salas de espera del hospital viendo cómo mi mamá se iba apagando poco a poco. Cuando finalmente falleció, sentí que nuestro mundo se había hecho pedazos. Después de la muerte de mi mamá, solo éramos mi papá y yo durante mucho tiempo. Nos apoyábamos mutuamente. En esos primeros años, mi papá se volcó en su trabajo como una forma de sobrellevar la situación, trabajando largas horas en su empresa de construcción. Pero siempre se aseguraba de estar allí cuando realmente importaba. Me ayudaba con la tarea, asistía a todos mis eventos escolares e incluso aprendió a trenzar mi cabello, aunque sus intentos al principio fueron bastante cómicos. A medida que entré en la adolescencia, nuestro vínculo solo se hizo más fuerte. Desarrollamos pequeñas tradiciones como los desayunos de panqueques los domingos por la mañana y las maratones de películas mensuales. Mi papá no solo se convirtió en mi padre, sino en mi mejor amigo. Era la persona a la que acudía en busca de consejos, el hombro en el que lloraba cuando tuve mi primer desamor, y mi mayor animador cuando decidí unirme al equipo de debate escolar. Cuando Kale apareció en escena, en realidad me alegré por mi papá al principio. Se merecía encontrar el amor de nuevo, y yo quería que fuera feliz. Se conocieron en una barbacoa de un amigo y mi papá quedó inmediatamente encantado. Esa noche llegó a casa hablando de lo inteligente y divertida que era Kale, y de cómo su risa iluminaba la habitación. No lo había visto tan emocionado por alguien en años. Las primeras veces que conocí a Kale, parecía bastante agradable. Siempre era muy dulce cuando mi papá estaba cerca, preguntándome por mis hobbies y mi vida escolar. Incluso me trajo un regalo muy considerado, un hermoso diario, ya que mencioné que me gustaba escribir. Pero pronto me di cuenta de que su actitud cambiaba completamente cuando estábamos solas. El primer incidente ocurrió como un mes después de que empezaron a salir. Mi papá había ido a la tienda a comprar algunos ingredientes para la cena, dejando a Kale y a mí solas en la casa. Traté de hacer conversación, preguntándole sobre su trabajo como agente de bienes raíces. Apenas levantó la vista de su teléfono, dando respuestas de una sola palabra hasta que finalmente me dijo de manera brusca, «Mira, solo estoy aquí por tu papá. No necesito ser tu amiga». Me quedé en silencio, impactada. A partir de ahí, su comportamiento de dos caras se hizo cada vez más evidente. Ponía todo un espectáculo de estar interesada en mi vida cuando mi papá estaba en casa, me preguntaba por mis calificaciones, mis amigos, mis actividades extracurriculares. Pero tan pronto como él se iba a trabajar, volvía a ignorarme o a hacer comentarios sarcásticos por lo bajo. Un incidente particularmente doloroso ocurrió en mi cumpleaños número 16. Mi papá había planeado una pequeña fiesta con mis amigos más cercanos. Kale insistió en hornear el pastel, actuando toda emocionada por ello cuando mi papá estaba presente. Pero la mañana de mi cumpleaños, la escuché por teléfono con una amiga quejándose de que tenía que perder su día atendiendo a una mocosa en su fiesta de dulces 16. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Pensé muchas veces en contarle a mi papá sobre el comportamiento de Kale. Hubo noches en las que me quedaba despierta planeando conversaciones en mi cabeza. Pero cada vez que estaba a punto de hablar, recordaba lo feliz que parecía mi papá. La forma en que se le iluminaban los ojos cuando hablaba de Kale, como había vuelto a cantar en la ducha, algo que no había hecho desde que mi mamá murió. No quería ser la razón por la que las cosas no funcionaran, así que guardé silencio y solo traté de evitar a Kale lo más posible cuando mi papá no estaba. A medida que pasaban los meses, la presencia de Kale en nuestras vidas crecía. Comenzó a quedarse en nuestra casa más a menudo, dejando sus cosas por todos lados. Mi papá incluso empezó a hablar de que se mudara de forma permanente. La sola idea me revolvía el estómago, pero me puse una sonrisa y dije que estaba bien con ello. Me convencí a mí misma de que podría manejarlo por el bien de mi papá. Las cosas llegaron a un punto crítico la semana pasada, el día de su boda. Kale me había pedido que fuera dama de honor, lo que me sorprendió,
dado como realmente se sentía hacia mí. Pero acepté hacerlo por el bien de mi papá. Incluso ayudé con algunos de los preparativos de la boda, sugiriendo flores y música. Kale actuaba como si apreciara mi ayuda cuando mi papá estaba presente, pero en cuanto él salía de la habitación, ponía los ojos en blanco y cambiaba todo lo que yo había sugerido. La mañana de la boda, estaba en la suite nupcial ayudando a las otras damas de honor a prepararse. Kale me apartó a un lado como una hora antes de que comenzara la ceremonia. Pensé que tal vez quería ayuda con su velo o algo por el estilo. En su lugar, me soltó una bomba. Kale me dijo que en realidad no quería que yo fuera parte de la boda ni que asistiera a la ceremonia en absoluto. Al principio, estaba confundida, pensando que tal vez había algún malentendido. Pero luego me lo dejó claro con cruel detalle. Hace unos meses, tuve un accidente automovilístico. Venía conduciendo a casa después de la práctica del equipo de debate cuando otro conductor se pasó un semáforo en rojo y chocó contra mi auto. Tuve suerte de sobrevivir, pero me quedaron cicatrices bastante visibles en la cara y los brazos. Todavía son notorias porque siguen sanando. Kale me dijo que mis cicatrices arruinarían las fotos de su boda. Dijo que no quería mirar las fotos años después y que le recordaran lo desfigurada que me veía. Ella realmente usó esa palabra, desfigurada. Dijo que solo me había pedido ser dama de honor para hacer feliz a mi papá. Pero ahora se daba cuenta de que había sido un error. Estaba completamente atónita. Sabía que a Kale no le caía bien, pero nunca imaginé que podría caer tan bajo como para excluirme de la boda de mi propio padre por mi apariencia. Algo en mí simplemente se rompió en ese momento. Todo el dolor y la ira que había estado guardando durante años salió a la superficie. Pensé en todas las veces que me había mordido la lengua, todos los comentarios sarcásticos que dejé pasar, todas las sonrisas falsas que había puesto por el bien de mi papá, ¿y para qué? ¿Para qué esta mujer se parara aquí el día de su boda y me dijera que era demasiado fea para estar en su presencia? Sin pensarlo, salí corriendo de la suite nupcial. Escuché a Kale llamándome, probablemente dándose cuenta de que había ido demasiado lejos. Pero no me detuve. Corrí por el lugar, con el rímel corriendo por mi rostro, buscando a mi papá. Lo encontré en una habitación lateral ajustándose la corbata frente al espejo. Se dio vuelta cuando entré de golpe, su rostro inmediatamente se llenó de preocupación. «Cariño, ¿qué pasa?», me preguntó, extendiendo la mano hacia mí. Y entonces todo simplemente salió a borbotones. Le conté todo, como Kale me había estado tratando a sus espaldas durante años. Todo el comportamiento de dos caras. Y ahora este último acto cruel de intentar excluirme de la boda por mis cicatrices. Estaba llorando tan fuerte que apenas podía pronunciar las palabras. Pero una vez que comencé, no pude detenerme. Mi papá escuchó en silencio, en estado de shock, su rostro oscureciéndose con cada revelación. Cuando finalmente terminé, me abrazó fuertemente. «Lo siento mucho», susurró, su voz cargada de emoción. No tenía idea. Dios, soy un idiota. Lo que sucedió después es un poco borroso. Mi papá inmediatamente canceló la boda, para sorpresa de los invitados que ya habían comenzado a llegar. Le dijo a Kale que se fuera y que no volviera. Hubo muchos gritos y llantos, principalmente de parte de Kale y su familia. Yo solo me senté en una esquina, sintiéndome entumecida. En el caos que siguió, Kale ha estado diciéndole a cualquiera. Kale ha estado diciendo a quien la escuche que soy una mocosa mentirosa y manipuladora que inventó historias para arruinar su gran día porque estaba celosa. Algunos de sus familiares y amigos me han estado acosando en las redes sociales, llamándome nombres horribles. Mi papá está furioso y amenaza con tomar acciones legales si no se detienen. Sé que probablemente debía haber hablado sobre el comportamiento de Kale mucho antes del día de la boda, pero realmente pensé que estaba haciendo lo correcto al mantenerme en silencio y no causar problemas. Ahora me siento culpable por haber destruido su relación en el último minuto y haber causado todo este drama. Pero al mismo tiempo, me siento aliviada de que mi papá finalmente sepa la verdad. Así que, Reddit, ¿soy la mala por exponer a mi madrastra y arruinar su boda con mi papá? ¿Debí haberme aguantado y dejar que me excluyera de la ceremonia? Estoy muy dividida sobre si hice lo correcto o no. Actualización 1. Han pasado unas 2 semanas desde el desastre de la boda, y decir que ha sido una montaña rusa sería quedarse corto. Primero,
quiero agradecer a todos por los comentarios de apoyo en mi publicación original. Leerlos realmente me ayudó a darme cuenta de que no estaba equivocada al hablar. Mi papá y yo tuvimos una larga y emotiva conversación unos días después de que todo sucediera. Nos sentamos en nuestro porche trasero, el mismo lugar donde solíamos tener nuestras conversaciones profundas cuando era más joven. Papá comenzó disculpándose profusamente por no haber notado el comportamiento de Kale hacia mí y por ponerme en una posición en la que sentí que no podía acudir a él. Se veía tan roto, tan culpable. No lo había visto llorar desde el funeral de mi mamá, pero se derrumbó mientras hablaba. Estaba tan concentrado en mi propia felicidad, en la idea de tener una familia completa de nuevo, que no me di cuenta de lo que estaba pasando justo frente a mis ojos, dijo con la voz quebrada. Te fallé, cariño, y nunca me lo perdonaré. Traté de decirle que no era su culpa, que Kale nos había engañado a ambos con su actuación. Pero él sacudió la cabeza, insistiendo en que como mi padre, debió haber sido más observador, más atento a mis sentimientos. Me dijo que soy la persona más importante en su vida y que me escogería a mí sobre cualquier otra persona, sin hacer preguntas. Escuchar eso me hizo sentir muy bien y ayudó a aliviar gran parte de la culpa que había estado sintiendo. Hablamos durante horas, repasando los últimos 3 años y todos los incidentes que había mantenido en secreto. Papá escuchaba atentamente, haciendo preguntas y expresando su sorpresa y enojo por algunas de las acciones más crueles de Kale. Estaba particularmente molesto por el incidente en mi cumpleaños número 16, diciendo que recordaba lo callada y retraída que había estado ese día, pero que lo había atribuido a cambios de humor típicos de los adolescentes. Mientras hablábamos, sentí como si un peso se levantara de mis hombros. Durante tanto tiempo, he estado cargando con este secreto, tratando de proteger la felicidad de mi papá a expensas de la mía. Fue liberador finalmente dejarlo todo salir. Por otro lado, Kale ha estado en una verdadera rabieta desde la boda. Ha estado publicando sin parar en las redes sociales, tergiversando la historia para hacer que parezca que ella es la víctima. Según sus publicaciones, soy una perra malvada y astuta que ha estado planeando sabotear su relación con mi papá desde el primer día. Afirma que inventé mentiras sobre su trato hacia mí porque estaba celosa y no quería compartir la atención de mi papá. Lo peor de todo es que ha estado usando fotos mías de antes y después del accidente para burlarse de mi apariencia. Publicó fotos comparativas con subtítulos como «No es de extrañar que no quisiera que tuviera una boda de ensueño» y «¿De verdad quieres a este monstruo en tus fotos familiares?». Ver esas publicaciones fue como recibir un golpe en el estómago. He luchado mucho con mi imagen desde el accidente, y las crueles palabras de Kale hicieron que todas esas inseguridades volvieran con fuerza. Mi papá estaba furioso cuando descubrió las publicaciones. Inmediatamente llamó a Kale y la enfrentó, amenazando con tomar acciones legales si no retiraba todo y dejaba de acosarme. Nunca lo había escuchado tan enojado. Estaba prácticamente temblando de rabia mientras le gritaba por teléfono. Kale tuvo el descaro de llamarme inmediatamente después, gritando y maldiciéndome por contarle todo a mi papá. Me llamó de todo, diciendo que había arruinado su vida y que me haría pagar. Le colgué y bloqueé su número, con las manos temblando. El acoso en línea por parte de los amigos y familiares de Kale también ha empeorado. He estado recibiendo mensajes y comentarios desagradables, llamándome de todo tipo de nombres horribles. Algunas personas incluso han dejado reseñas negativas en la página del negocio de mi papá, tratando de arruinar la reputación de su empresa. Ha sido muy estresante para ambos. Las cosas se intensificaron aún más cuando algunos primos de Kale aparecieron en mi escuela un día para confrontarme. Me acorralaron en el estacionamiento después de la práctica de debate, gritando y haciendo una escena. Afortunadamente, mi entrenador de debate vio lo que estaba sucediendo e intervino antes de que las cosas se volvieran físicas. El director terminó llamando a la policía y los primos de Kale fueron escoltados fuera de la propiedad escolar. Mi papá contrató a un abogado para enviar cartas de cese y desista a Kale y a cualquier otra persona que me haya estado acosando. También está buscando obtener una orden de restricción contra Kale. Estoy realmente agradecida de que esté tomando todo esto tan en serio y haciendo todo lo posible para protegerme. He estado luchando con la ansiedad y tengo problemas para dormir. El abuso constante en línea y el miedo de que Kale o su familia aparezcan en algún lugar realmente me ha afectado. Sigo teniendo pesadillas sobre el día de la boda, reviviendo ese momento en la suite nupcial una y otra vez. Mis calificaciones han comenzado a bajar y me he estado alejando de mis amigos.
Mi papá sugirió que hablara con un consejero, lo cual estoy considerando. Por ahora, estoy tratando de mantenerme alejada de las redes sociales y rodearme de amigos y familiares que me apoyan. Mi equipo de debate ha sido increíble, apoyándome y ofreciéndome su ayuda. Incluso organizaron una pequeña noche de autocuidado para mí, con mascarillas faciales y películas cursis. Sé que eventualmente todo esto pasará, pero en este momento todavía siento que estoy en medio de una tormenta. Solo estoy tratando de tomarlo un día a la vez y recordarme a mí misma que hice lo correcto al decir la verdad, sin importar cuánto intente Kale pintarme como la villana. Solo espero que algún día pronto pueda mirarme al espejo y no ver al monstruo que Kale dice que soy, sino a la persona fuerte y resiliente que mi papá me asegura que he llegado a ser. Actualización 2. Ha pasado aproximadamente un mes y medio desde mi última actualización, y afortunadamente, las cosas se han calmado considerablemente. Las cartas de cese y desista de nuestro abogado parecen haber funcionado. Kale y sus seguidores finalmente han dejado de acosarme en línea y en persona. Ha sido un gran alivio no tener que estar constantemente mirando por encima del hombro o preocupándome por qué comentario desagradable podría haber a continuación. Mi papá y yo decidimos tomarnos unas pequeñas vacaciones para desconectarnos de todo el drama. Pasamos una semana en una hermosa cabaña junto al lago, simplemente caminando, pescando y disfrutando de la naturaleza. Fue exactamente lo que ambos necesitábamos. La cabaña era bastante rústica, sin wifi ni televisión, solo libros, juegos de mesa y la compañía mutua. Al principio, me preocupaba estar tan desconectada, pero terminó siendo increíblemente refrescante. Caímos en una rutina fácil. Nos levantábamos temprano, preparábamos un gran desayuno juntos. Los panqueques de papá siguen siendo inigualables. Luego, salíamos a hacer senderismo o a pescar. Por las tardes, nos sentábamos en el muelle viendo la puesta de sol y hablando de todo y de nada. Una noche, mientras estábamos alrededor de la fogata asando malvaviscos, mi papá se abrió conmigo sobre su relación con Kale de una manera que nunca lo había hecho antes. Admitió que había señales de advertencia que ignoró porque estaba tan desesperado por no estar solo. Después de que tu mamá murió, dijo, mirando las llamas, estuve perdido durante años. Era como si solo estuviera siguiendo los movimientos de la vida. Cuando conocí a Kale, sentí como si estuviera despertando de nuevo. Creo que estaba tan emocionado por sentir algo, lo que fuera, que pasé por alto muchas cosas que no debía haber ignorado. Continuó compartiendo algunos incidentes que le habían causado dudas, momentos en los que Kale había sido grosera con el personal de servicio o había hecho comentarios despectivos sobre sus amigos. Pero siempre lo racionalizaba, diciéndose que nadie es perfecto y que estos eran pequeños precios a pagar por la felicidad. Me sentía culpable por ser feliz, admitió, como si estuviera traicionando la memoria de tu mamá. Creo que por eso me aferré tanto a la relación con Kale, incluso cuando las cosas no se sentían del todo bien. Estaba tratando de demostrarme a mí mismo que estaba bien seguir adelante. Escuchar a mi papá ser tan vulnerable y honesto fue muy poderoso. Me di cuenta de que, en mi propio dolor y enojo hacia Kale, no había considerado por completo lo compleja que debió haber sido la situación para él. No excusaba su falta de atención al trato que Kale me daba, pero me ayudó a entenderlo un poco mejor. También hablamos de mi mamá por primera vez en años. Hasta ese momento, las menciones sobre ella eran raras y generalmente estaban cargadas de tristeza. Pero esa noche, mi papá compartió algunas historias sobre ella que nunca había escuchado. Me contó sobre su primera cita, en la que mi mamá derramó vino sobre sí misma y mi papá le dio su chaqueta para cubrir la mancha. Habló sobre cómo ella solía cantar desafinada en la ducha todas las mañanas y cómo eso lo volvía loco, pero también le encantaba. Mientras hablábamos, sacamos algunos álbumes de fotos antiguos que habíamos llevado con nosotros. Había fotos que nunca había visto antes. Mi mamá y mi papá el día de su boda, mi mamá embarazada de mí. Los tres en el hospital justo después de que nací. Al ver esas fotos y ver lo feliz y llena de vida que era mi mamá, sentí una conexión con ella que no había sentido en años. Mi papá se emocionó mientras revisábamos los álbumes. Tu mamá estaría tan orgullosa de la joven en la que te has convertido, dijo, apretando mi mano. Ella tenía un fuerte sentido de la justicia, igual que tú. Nunca habría tolerado la forma en que Kale te trataba. Esas palabras significaron el mundo para mí. Durante mucho tiempo, me sentí desconectada del recuerdo de mi mamá. Escuchar a mi papá decir que ella estaría orgullosa de mí ayudó a cerrar un poco esa brecha.
Cuando regresamos a casa de nuestro viaje, me sorprendió encontrar una carta esperándome. Era de Megan, la hija de Cale, de 19 años, a quien solo había visto unas cuantas veces. En la carta, Megan se disculpaba por no haber hablado antes sobre el comportamiento de su mamá. Dijo que había sido testigo de cómo Cale me trataba a espaldas de mi papá y que se sentía terrible por haber guardado silencio. Megan continuó diciendo que Cale había sido igualmente falsa y manipuladora durante su propia infancia. Describió cómo siempre caminaba sobre cáscaras de huevo debido a los cambios de humor de su mamá y que nunca sabía qué versión de Cale obtendría cada día. Al leer sus palabras, sentí una mezcla de validación y tristeza. Validación de que no estaba loca ni inventando cosas, pero tristeza de que Megan tuvo que crecer con esa toxicidad. Compartió un recuerdo particularmente doloroso de su cumpleaños número 13. Cale le había prometido hacerle una gran fiesta, pero en el último minuto decidió que prefería irse de viaje de fin de semana con sus amigos. Dejó a Megan sola con una pizza congelada y ni siquiera la llamó para decirle «feliz cumpleaños». Fue desgarrador leer sobre las formas en que Cale había decepcionado a su propia hija una y otra vez. La carta terminó con Megan diciendo que iba a cortar el contacto con su mamá y enfocarse en sanar. Dijo que esperaba que algún día, cuando ambas hayamos tenido tiempo de procesar todo, tal vez pudiéramos tomarnos un café y hablar. No estoy segura de si estoy lista para eso aún, pero aprecié que se acercara. En general, me siento mucho más en paz en estos días. La pesadilla con Cale ha quedado atrás, y estoy emocionada de avanzar y concentrarme en mi último año de preparatoria. Mi papá y yo estamos planeando empezar a hacer voluntariado en el refugio de animales local juntos, lo cual me entusiasma mucho. Se siente bien tener un proyecto en el que podamos trabajar juntos, algo positivo en lo que centrarnos después de toda la negatividad. También he estado pensando mucho en mi futuro últimamente. Antes de que todo esto sucediera, estaba bastante decidida a ir a la universidad estatal local. Pero ahora estoy considerando postularme a algunas universidades fuera del estado. La idea de un nuevo comienzo en un lugar diferente me resulta atractiva. Mi papá ha sido muy solidario, ayudándome a investigar escuelas e incluso hablando sobre hacer algunos recorridos universitarios la próxima primavera. En cuanto a mis cicatrices, están desapareciendo poco a poco. He estado usando la crema para el tratamiento de cicatrices que me recomendó mi médico, y parece estar funcionando. Más importante aún, estoy trabajando en aceptarlas como parte de quién soy. Ahora son un recordatorio de lo que he sobrevivido, tanto física como emocionalmente. La vida no es perfecta, pero es bastante buena. Sé que probablemente habrá más desafíos por delante, pero me siento más fuerte y preparada para enfrentarlos. Estoy agradecida por mi papá, por mis verdaderos amigos que me apoyaron durante todo esto, y por la oportunidad de comenzar este nuevo capítulo de mi vida. Actualización 3. Es difícil creer que han pasado 6 meses desde el fiasco de la boda. Muchas cosas han cambiado, en su mayoría para mejor. Ahora estoy a la mitad de mi último año de preparatoria y ocupada con las solicitudes de ingreso a la universidad. Mi papá ha sido increíble, ayudándome a investigar escuelas y a trabajar en mis ensayos. Estamos planeando un viaje por carretera durante las vacaciones de primavera para visitar algunas de mis principales opciones. Me he volcado completamente en mis estudios y actividades extracurriculares. Soy la capitana del equipo de debate este año y acabamos de ganar la competencia regional. Se siente bien concentrarme en algo que me apasiona y ver cómo mi arduo trabajo está dando frutos. Mis calificaciones han mejorado y ahora estoy entre las candidatas para ser la mejor alumna de mi generación. La semana pasada me encontré con Cale en el supermercado, lo cual fue, por decirlo menos, incómodo. Estaba en la sección de frutas escogiendo manzanas cuando escuché su voz detrás de mí. Mi estómago se hizo un nudo de inmediato. Me di la vuelta y ahí estaba, luciendo nada parecido a la mujer pulida y arreglada que recordaba. Cale se veía terrible, ojeras profundas, cabello desordenado, ropa desgastada. Por un segundo, casi me sentí mal por ella. Pero luego abrió la boca y comenzó a soltar veneno, llamándome rompehogares, y diciendo que le arruiné la vida. Estaba haciendo tanto escándalo que el gerente de la tienda tuvo que acercarse y pedirle que se fuera. Yo simplemente me alejé sin responder. Más tarde, me enteré por un conocido en común que Cale perdió su trabajo y ha estado ahogando sus penas en alcohol. Aparentemente, ha estado hablando mal de mi papá y de mí por todo el pueblo, pero la mayoría de la gente ha dejado de tomarla en serio. Es triste,
Pero no puedo sentir demasiada simpatía, dado cómo me trató. Por el lado positivo, he mantenido el contacto con la hija de Cale, Megan. Hemos salido a tomar café algunas veces e incluso fuimos juntas a un concierto el mes pasado. Ha sido realmente agradable conectar con alguien que entiende lo que fue lidiar con el comportamiento tóxico de Cale. Megan está en terapia ahora y está trabajando en sanar mucho del trauma de su infancia. Estoy orgullosa de ella por tomar pasos para sanar. Megan compartió más historias sobre crecer con Cale, lo que me rompió el corazón. Como cuando Cale a menudo olvidaba recoger a Megan de la escuela, dejándola esperando por horas. O como hacía promesas elaboradas sobre vacaciones familiares o salidas especiales solo para cancelarlas en el último minuto. Es evidente que el comportamiento manipulador de Cale no se limitaba solo a su relación conmigo. Y mi papá ha comenzado a salir con alguien nuevamente, lo cual fue extraño al principio. Pero su nueva novia, Lisa, parece realmente dulce y genuina. Se esfuerza por conectarse conmigo y nunca intenta forzar una dinámica de madre e hija. Es refrescante después de todo lo de Cale. Lisa perdió a su esposo por cáncer hace algunos años, por lo que ella y mi papá conectaron por sus experiencias compartidas de duelo y paternidad en solitario. La primera vez que Lisa vino a cenar, estaba muy nerviosa, pero ella inmediatamente me hizo sentir cómoda, elogiando mis trofeos del equipo de debate y haciendo preguntas genuinas sobre mis planes universitarios. Incluso trajo algunas galletas caseras, recordando que mi papá le había mencionado que me encantan las galletas de azúcar con canela, Snickerdoodles. Fue un gesto tan pequeño, pero significó mucho para mí. En cuanto a mí, me siento más fuerte y segura que nunca. Las cicatrices de mi accidente han disminuido significativamente. De hecho, recientemente participé en una sesión de fotos para una campaña de positividad corporal en mi escuela. Ver esas fotos y lo lejos que he llegado, tanto física como emocionalmente, fue realmente poderoso. También he comenzado a abrirme más con mis amigos sobre todo lo que pasó con Cale. Durante mucho tiempo, lo mantuve todo dentro, sin querer cargar a nadie con mis problemas. Pero estoy aprendiendo que está bien apoyarse en los demás y pedir ayuda cuando la necesito. Mis amigos han sido increíblemente comprensivos y solidarios. Mirando hacia atrás en todo lo que sucedió con Cale, me alegra haber encontrado el valor para hablar cuando lo hice. Fue difícil y caótico, pero al final llevó a muchos cambios positivos en mi vida. Estoy emocionada de ver lo que el futuro tiene preparado mientras termino la preparatoria y paso al siguiente capítulo. Sea lo que venga, sé que puedo manejarlo.